Hola a todos queridos hermanos, el día de hoy, continuando con nuestras exposiciones acerca de teología y filosofía, como ya es costumbre, vamos a hablar acerca de un tema muy importante, acerca del origen del mal, de la maldad, de la injusticia. Eh, Vamos a hablar acerca de las guerras, vamos a hablar acerca de la pobreza, qué es lo que genera la maldad. Vamos a hablar también acerca de las fuerzas malignas, ¿no? De Satanás, de Lucifer, del diablo. Todas esas cosas no existen, no existe Satanás, no existe Lucifer, el diablo, nada de eso existe. Vamos a hablar de todo eso, hermanos, porque vivimos en guerras durante miles de años. Si ustedes revisan la historia, nuestros antepasados han vivido en guerras, en pobreza, en injusticia, y hasta ahorita seguimos igual. Habrá avanzado la ciencia, la tecnología, pero las guerras, la injusticia, la pobreza continúan tal cual como hace 4.000, 5.000 años, igualito, ¿no? Solamente que cambia el escenario. De eso vamos a hablar, hermanos, del origen del mal. Y vamos a abordar el mal desde una perspectiva religiosa, filosófica, científica. Desde esos puntos los vamos a abordar. Y para empezar, hay que remontarnos a la antigüedad, a nuestros antepasados, porque nuestros antepasados también tenían un concepto del mal. Ellos se hacían una idea de cuál es el origen del mal y cuál era la solución a la maldad. Vamos a empezar con los griegos, con la cultura griega. Ellos la maldad consideraban de origen mitológico, porque Prometeo robó el fuego de los dioses y bajó a la tierra y enseñó a los humanos a usar el fuego, a cocer los alimentos, y a través del fuego la humanidad evolucionó. Entonces Zeus, muy molesto por eso, creó a Pandora y le entregó una caja. Y Pandora le envió a la tierra a Pandora con la caja. Ella, al abrir la caja, ahí es donde salieron todos los males: la maldad, la injusticia, la pobreza, la ira, la cólera, el deseo, y todo eso para inundar a la humanidad y así crear el caos. Eso es el origen de la maldad según la mitología griega. Y es entendible cómo ellos abordaban esos temas, porque en sus épocas no conocían mucho, estaban bastante más atrasados que hoy en día, y ellos a todos los problemas que ellos tenían lo atribuían a origen mitológico divino. Lo mismo en la cultura egipcia. Los antiguos egipcios, los faraones en la antigüedad, también tenían su concepto del mal. Ellos decían que la maldad es producto de la lucha entre el bien y el mal, el bien representado por Horus y el mal representado por Set, que había una pelea entre ellos por el dominio de la humanidad. Resulta que Set, él era el hermano del papá de Horus, Osiris. Set mata a Osiris y Isis, la mujer de Osiris, baja al inframundo, recupera los restos, los huesos de Osiris, lo recompone, lo reanima y logran concebir a Horus, que es el hijo, ¿no? Y entonces Set, molesto por eso, trata de reclamar el trono y empieza una lucha entre el bien y el mal, entre Set y Horus. Eso es el origen de la maldad según la mitología egipcia, de los antiguos egipcios. Vamos a pasar a la mitología sumeria. Para los antiguos sumerios, Mesopotamia, los humanos fuimos creados por los dioses para servirlos, para hacer las órdenes de los dioses. Y cualquier maldad o injusticia que había en los humanos era por falta de obediencia a los dioses. Y también otra parte de la mitología sumeria dice que resulta que había un ave gigante con cabeza de león, que era también parte de origen divino, que robó las tablillas del destino del dios Enlil. Y a través de esas tablillas generó el caos, el desorden, la injusticia.
Entonces los dioses deciden recuperar esas tablillas, pero ninguno de los dioses quería enfrentarse al ave gigante con cabeza de león llamado Ansu. El dios Ninurta decide enfrentarse al ave Ansu y recuperar las tablillas del destino. Y es así que empieza una lucha entre ambos seres mitológicos. Y después de mucha lucha, Ninurta le corta las alas al ave monstruosa Ansu, y es así como recupera las tablillas del destino y logra instaurar la paz y el orden social. Entonces, la maldad, el origen de la maldad para los sumerios es de origen mitológico, divino. Sucede cuando la sociedad se separa del orden divino establecido por los dioses del panteón sumerio. Y así, hermanos, pasamos a otra mitología, a otra cultura antigua, los nórdicos, la mitología nórdica. El origen de la maldad también para ellos es de forma mitológica. Resulta que el dios Odín con sus hermanos representan la justicia, y el dios Loki representa el caos, el desorden, la maldad. Loki tiene 3 hijos que son unos demonios y siempre están en lucha constante con las huestes del bien, contra Odín y sus huestes. Y se dice que en algún día llegará el fin de los tiempos en la batalla del Ragnarok, donde habrá una lucha entre Loki, que representa la maldad y el caos, contra Odín. Se dice que ahí va a ser el fin del mundo para que todo se vuelva a reiniciar de nuevo. Así es la mitología nórdica, que es interesante, es bonito, ¿no? Es mitológico, leerlo, comprenderlo es fascinante. Bueno, eso es según la mitología de Occidente. Ahora nos vamos a Oriente, a los antiguos chinos, la mitología china. Para mí la cultura de Oriente es mucho más filosófica, es mucho más profunda, mucho más sabia que la cultura de Occidente. En Occidente todo han tratado de resolverlo de origen mitológico, pero en Oriente no. En Oriente han sido un poquito más, digamos, más avanzados, diría yo, y en abordar estos temas filosóficos. Los chinos dicen que, los antiguos chinos, que el origen de la maldad está en la falta de orden cósmico, en el desequilibrio entre el bien y el mal, o sea, entre el yin y el yang. Sucede que había un gigante que se llamaba Pangu en el origen de los tiempos, en el origen del universo, y que Pangu primero Pangu vivía en un huevo. Después de madurar, Pangu reventó el huevo y empezó a crecer a escalas cósmicas inmensas. Entonces separó el yin y el yang, el bien y el mal, ¿no? La luz y la oscuridad. Y entonces cuando existe algún desequilibrio, cuando hay maldad, injusticia en los seres humanos, es porque hay un desequilibrio cósmico. También los chinos atribuyen el origen de la maldad a los fantasmas, a los poderes sobrenaturales, a los espíritus de los muertos que no han sido debidamente reverenciados o que no se les ha dado su ofrenda, ¿no? Es así como ellos concebían el origen de la maldad. Bueno, y así en la antigüedad. Ahora pasamos a ver el origen de la maldad según las religiones. Las religiones a lo largo de todo el mundo han dado sus respuestas a la maldad de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a cómo ellos concebían el universo, el cosmos, cómo ellos concebían a Dios y el origen Dios y después a la maldad. Bien, vamos a empezar por las religiones antiguas en China. Vamos a empezar por el taoísmo. Para el taoísmo el mal es producto del desequilibrio, de separarnos del Tao, el Tao que es el camino, el universo, el Tao que lo es todo, que representa el equilibrio supremo.
Entonces cuando la humanidad se separa del Tao, ahí es donde viene la maldad. Y la maldad es producto del egoísmo, del deseo. Entonces está bien fundamentado el origen de la maldad según el taoísmo, que es bastante parecido a como los hinduistas concebían el origen de la maldad. Entonces la solución a la maldad para el taoísmo es el retorno, luchar, regresar al Tao, ellos lo dicen el Wu Wei, lograr el equilibrio cósmico. Para la solución para el mal en el taoísmo es eso, ¿no? Regresar al orden cósmico. Y me parece que está bien, ¿no? Bien fundamentado el taoísmo. Después otra religión en China es el confucianismo. ¿Cuál es el origen de la maldad o del mal para el confucianismo? Según ellos, el origen de la maldad es cuando el ser humano se aparta de su rol en la sociedad, porque el confucianismo más que una religión es una filosofía de vida, ¿no? El confucianismo establece roles para la humanidad, entonces aquella persona que se aparta de su rol en la sociedad está causando desequilibrio y eso es el origen del mal. El confucianismo tiene varios representantes. Por ejemplo está Mencio, el filósofo Mencio. Mencio decía que el ser humano es de naturaleza buena. Por naturaleza el ser humano es bueno, bondadoso. Lo que pasa es que la sociedad lo corrompe. Y para solucionar eso hay que regresar al orden social que establece la religión del confucianismo. Hay otro filósofo del confucianismo que se llama Xunxi. Él decía que el origen de la maldad es porque el ser humano es malo por naturaleza. El ser humano tiene en sus genes la maldad, nace con la maldad. Entonces es natural que el ser humano sea malo, pero lo que hay que hacer, la sociedad lo que tiene que hacer es reconocer que existe esa maldad y tratar de evitar o aplacar esa maldad natural en el ser humano a través de la buena educación, a través del orden social, a través de las buenas conductas. Entonces, eso es cómo afrontaba el origen de la maldad el filósofo Xunxi. Y el otro filósofo del confucianismo que sí me gustó, es Mozi. Él decía que el origen de los males es la parcialidad. En otras palabras, él decía que los humanos prefieren la familia, ¿no? Ellos decían que todo ser humano trata de llevar agua para su molino, pero para su familia, para sus seres queridos, para sus hijos, sus hermanos, padres, esposa, y para su núcleo familiar. Y entonces ahí está el origen de la maldad, decía él. Si los humanos, y él proponía una solución, si los humanos fuéramos más comunitarios, trataríamos de no solamente llevar el bienestar para nuestra familia, sino para toda la comunidad sería diferente. ¿Ya? Sería diferente la sociedad y no habría maldad. Así es como pensaba el filósofo Mozi, pero no tuvo mucha llegada porque es muy utópico, ¿no? Y en la actualidad es como en el comunismo, ¿no? Es decir, como que todos trabajamos para todos y nadie es dueño de nada y lo que tú tienes es mío. Entonces eso es medio algo utópico que todavía nuestra humanidad no está preparado para llegar a esa etapa. Hay que preparar a la humanidad para poder llegar a esa etapa y que esa utopía se haga realidad, el comunismo. Así era Mozi, el filósofo Mozi. Me gustó bastante ese filósofo. Bueno, pasamos ahora a otra religión de Oriente, que es el hinduismo. El hinduismo es una de las religiones más antiguas que existen hasta hoy en día. Para el hinduismo la maldad no está representada por un ser supremo, por una entidad superior como Satanás o el diablo, no. Para el hinduismo la maldad es producto de la ignorancia, del desconocimiento de nuestro origen, del Atman, de nuestra naturaleza divina. Para el hinduismo el alma, para ellos es Atman, es universal. Es esa comunión con el Brahman, ¿ya? Entonces ellos dicen que cuando el hombre se entrega al deseo,
al egoísmo, a la avaricia, es ahí donde se separa del Brahman, de nuestro ser supremo, y es ahí donde llega la maldad. También está la ley del karma. Ellos dicen que todo lo que hacemos en vida se acumula y se representa en un mal karma. Entonces, si nosotros arrastramos el karma de nuestras vidas pasadas, si nos pasa algo a nosotros o algún tipo de maldad o sufrimiento, es porque estamos pagando nuestro mal karma generado en nuestras vidas pasadas. También para el hinduismo existe el maya. Según el hinduismo, nuestro ser es divino, es el Atman, que se une con el Brahman. Pero lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros vivimos es un maya, es una ilusión. Es nuestra vida terrenal que dura 80, 100 años, es ilusorio, porque nuestro ser natural, nuestra naturaleza es divina. Entonces, al desconocer eso, nosotros tendemos hacia el mal. Entonces, la solución para la maldad del hinduismo es saber cuál es nuestra verdadera naturaleza divina y purificar nuestro espíritu para así poder liberarnos de este mundo ilusorio que es el maya y llegar al moksha, que es la liberación total del alma. Así es como el hinduismo enfoca a la maldad. Bien, ahora pasemos a las religiones de Occidente, el judaísmo. En Occidente el judaísmo es la religión más antigua, es la madre de las religiones de Occidente. Ellos conciben el mal producto del libre albedrío. Entonces Dios, al crear al ser humano, le dio libre albedrío y además le dio ese instinto maligno, ese instinto de corrupción, y producto de eso, y usando mal el libre albedrío, pues, genera la maldad, el caos, y que eso será solucionado cuando llegue la era mesiánica, cuando el Mesías judío venga, establezca la era mesiánica y todo será paz, armonía, amor, felicidad. Así es como el judaísmo concibe la solución a la maldad, el origen y la solución a la maldad. Entonces, ¿quién es Satanás en el judaísmo? Satanás es parte de la corte celestial de Dios, es como un arcángel más superior, pero su función es la de acusador o de adversario, el que trata de desviar a la humanidad del camino del bien. Entonces, Dios permite el mal para que la humanidad pueda crecer, para que la humanidad pueda evolucionar y así perfeccionar su espíritu. Eso es el por qué Dios permite la maldad, a través del acusador que es Satanás. Y en algún momento, cuando llegue el Mesías, establecerá la era mesiánica, ¿no? Como ya lo repetí. Eso es la forma como la religión del judaísmo afronta a la maldad. Si se dan cuenta, todo es de origen mitológico. Todas las religiones de Occidente son de origen mitológico. Muy bien, ahora pasemos al budismo. Para el budismo el origen del mal es similar al de la religión del hinduismo. Para Buda el origen del mal era consecuencia del deseo, de la ignorancia y la aversión. Porque el ser humano desea muchas cosas, ¿no? Y al desear muchas cosas quiere seguir acumulando y eso le genera sufrimiento. Y ahí se origina la maldad, la ignorancia, el apego, la aversión. Entonces también para el budismo el karma es parte de lo que nos toca, ¿no? en nuestras vidas sucesivas que tenemos, y tenemos que purificar nuestro karma para poder liberarnos y así llegar al nirvana. Para el budismo el nirvana es la solución a todo, ¿no? Y la maldad se tiene que ir purificando a través del camino óptuple que Buda enseñó. Entonces, el origen de la maldad, cómo Buda lo enfocó, a mí me parece que está muy bien, es bastante consecuente con lo que hoy día nos dice la ciencia, cuál es el origen de la maldad. Más adelante voy a ampliar sobre este tema. Bueno, pasemos a otra religión, el cristianismo. El cristianismo es derivado del judaísmo, y para el cristianismo el origen de la maldad está en el pecado original, ¿no? En que Lucifer es un ángel caído,
tentó a Eva a través de la serpiente y comieron de la manzana prohibida, ¿no? Del árbol del conocimiento del bien y el mal, y es ahí donde se cometió ese pecado original que arrastra a la humanidad. Y hasta ahorita llevamos ese pecado original todos los seres humanos, y que recién va a ser redimido cuando Jesús regrese. Entonces ese es el origen de la maldad para el cristianismo, que es mitológico. En realidad no está bien fundamentado. O sea, el origen de la maldad para el cristianismo es de origen mitológico, del pecado original, ¿no? Adán y Eva nunca han existido, nunca ha existido del árbol del conocimiento del bien y el mal. Todo eso es mito, ficción. Entonces, ¿cómo afronta el origen de la maldad el cristianismo? Está equivocado, está erróneo. Lo mismo el Islam, porque también es otro derivado del judaísmo. Para el Islam el origen de la maldad está en que Satanás o Lucifer, que era un ser inferior a Adán, no quiso rendirle pleitesía a Adán. O sea, Dios le ordenó a Satanás que se inclinara frente a Adán, porque Adán es un ser supremo, y Satanás no quiso, porque dijo: ¿cómo yo voy a ser superior a un hombre creado de barro? Entonces Satanás se rebeló, y en función a eso él instauró el mal, o instaura el mal en la humanidad, ¿no? Es de origen mitológico también la forma como el Islam concibe el origen de la maldad, por la rebelión de Satanás. Muy bien, ahora pasemos al origen de la maldad según la ciencia. Hoy en día la ciencia está avanzando y hace sus estudios acerca del origen de la maldad, y todo dice que está en nuestro cerebro, todo está en nuestra forma como pensamos. Se dice que la maldad está en el mal funcionamiento de la corteza prefrontal de nuestro cerebro. Es el área donde se gestiona lo que es la moral, ¿no? Lo bueno, lo malo. Y las personas que no trabajan bien esa área de la corteza prefrontal es que tienden a desviarse, ¿no? A desviarse del orden social. También dice que está en el papel de la amígdala cerebral. En el centro de nuestro cerebro tenemos una amígdala pequeña, que cuando no funciona bien también hace que las personas no tengan empatía, ¿no? Se dice que de los psicópatas esa la amígdala no funciona bien. Y también viene por determinismo genético, que a veces dicen que el ser humano genéticamente está predispuesto al mal, y que en cualquier momento puede aflorar esa maldad según lo que vivamos, según el entorno donde nos desenvolvemos. Ya hablan también de la tríada oscura, que es el narcisismo, hablan del maquiavelismo y de la psicopatía, ¿no? Esas son la tríada oscura de la humanidad, que genera maldad. O sea, para la ciencia la maldad no es de origen divino, de que Satanás, de que hay un demonio, un diablito ahí que te está diciendo las cosas mal. No, todo está acá en el cerebro, para la ciencia. Así es como se afronta la ciencia. También pues está la psicología, la psiquiatría, ¿no? Que dicen que la maldad viene también de factores evolutivos, desde cuando la humanidad éramos pues semianimales, ¿no? Éramos primates, hasta que un día ahí nos volvimos humanos. Ya, desde ahí arrastramos esa perspectiva evolutiva por nuestro deseo de sobrevivir, ¿no? El miedo a la muerte, el instinto de supervivencia. Entonces la psicología, la psiquiatría estudia todo eso y dice que la maldad se arrastra desde hace miles y miles de años. ¿Ya? Entonces está pues factores como la empatía, las condiciones biológicas, también está el contexto cultural, y así es como la ciencia, la psicología, la psiquiatría ve el origen de la maldad. Bueno, también la maldad según los filósofos, la filosofía, ¿no? Acá en Occidente ha habido muchos filósofos que han hablado del bien y del mal, y decían que la maldad es producto de la ignorancia, es producto del desorden social, y así, muchos filósofos que han afrontado el bien y el mal
según su perspectiva, ¿no? Algunos decían que, ya influidos de la corriente de Oriente, decían que el mal es producto del egoísmo, del deseo, ¿ya? Y todo eso, esos filósofos que han hablado así han sido influenciados por las corrientes de Oriente. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la exposición y vamos a hablar cuál es el origen del mal según nuestra filosofía, según nuestra teología, según nuestra nueva religión. Nosotros, para establecer y definir cuál es el origen de la maldad, hemos tenido que estudiar a todas las religiones que existen, hemos tenido que estudiar a todas las culturas de nuestros antepasados, ya, para a partir de ahí tomarlos y continuar o ahondar más sobre el tema. Bueno, vamos a empezar citando a un filósofo ruso. El filósofo ruso trató de resolver el problema de la maldad a través de un cuento. Y el cuento consiste en que había un ermitaño que estaba sentado reposando debajo de un árbol. En eso se aparece el cuervo, la paloma, la serpiente y un ciervo. Y empieza el cuervo, y el cuervo dice que el origen de la maldad está en el hambre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos con estómago lleno, todo es felicidad, todo es tranquilidad, vemos el mundo con ojos de felicidad, pero cuando tenemos hambre, cambia nuestro ánimo, cambia nuestro ser, y con tal de aplacar el hambre somos capaces de matar para conseguir nuestro alimento, nuestro sustento. Entonces eso es el origen de la maldad según el cuervo, el hambre. De ahí viene la paloma y le dice: estás equivocado, el origen de la maldad está en el amor. Lo que pasa es que cuando estamos tranquilos, sin amar a nadie, todo está bien, pero el día que nos enamoramos del sexo opuesto, del varón o de la mujer, o de la hembra o el macho, y con tal de poseer a ese ser amado, somos capaces de muchas cosas. Somos capaces de matar, de pelear, de generar maldad. Entonces, el origen de la maldad está en el amor, según la paloma. Y ahí viene la serpiente y dicen: están equivocados, el origen de la maldad no está ni en el hambre ni en el amor, el origen de la maldad está en la ira, porque cuando estamos tranquilos todo es paz, pero en el momento que sentimos ira, nos enfurecemos, nos encolorizamos, ahí es donde somos capaces de cometer las peores cosas más atroces con tal de aplacar nuestra ira. Entonces, el origen de la maldad está en la ira, según la serpiente. Y por último viene el ciervo y dice: todos están equivocados. El verdadero origen del mal está en el miedo, porque cuando uno está tranquilo en el pastizal comiendo sus hierbas, aparece un depredador y tú, con el miedo a ser devorado, sales disparado y eres capaz de cometer cualquier cosa con tal de salvar tu vida. Eres capaz de matar a quien sea con tal de no ser devorado por el depredador. Entonces la maldad está en el miedo, según el ciervo. Entonces el ermitaño concluye y dice: la maldad no es producto ni del hambre, ni del amor, ni de la ira, ni del miedo. La maldad es producto de la naturaleza intrínseca del ser. La propia naturaleza del ser genera hambre, genera amor, genera ira y miedo. Entonces el ser humano por naturaleza tiende a ser malvado, según concluye el filósofo ruso. Entonces yo me pongo a pensar y digo: pero ¿por qué la naturaleza del ser humano tiende a la maldad, al hambre, al amor, a la ira, al miedo? ¿A qué se debe todo eso? Entonces tenemos que ir mucho más atrás, al inicio, al origen de todo. Y para llegar al origen de todo voy a tomar un cuento o un relato de Buda acerca del origen de la maldad. Y el cuento de Buda es así, ¿no? Buda empieza su relato y dice que nosotros
inicialmente hemos renacido en este mundo y de otro mundo superior, el mundo de los dioses. Hemos terminado nuestra vida, nuestro ciclo en ese mundo de los dioses y hemos renacido acá en la tierra. Y al renacer en la tierra todavía no éramos como humanos, éramos prehumanos según Buda. Buda cómo hablaba acerca de la evolución, sin saber exactamente de qué se trata la evolución. Entonces él decía que era como un paraíso la tierra, era lleno de arrozales, de pastizales. Entonces el humano, al probar el arroz, se da cuenta de su naturaleza y nace el anhelo. Primero nace el anhelo, de ahí sigue comiendo de los pastizales y sigue creciendo, sigue dando forma a su cuerpo, prehumano todavía, ¿ya? Y algunos se vuelven más robustos, siguen comiendo de los arrozales y se dan cuenta de su naturaleza hermosa y nace el orgullo, la vanidad de lo bellos, de lo hermosos que son como humanos. ¿Ya? Entonces ya ahí tenemos el anhelo, el orgullo, la vanidad. Después, unos observan que otros seres humanos son más bellos, hermosos que ellos, y nace la envidia de que el otro ser humano es más hermoso y más bello que uno. ¿Ves cómo va la evolución? ¿Ya? Entonces tenemos el anhelo, el orgullo, la vanidad, la envidia. Después siguen alimentándose de los pastizales, de los arrozales, se vuelven más hermosos, más bellos y nace la pasión y se separan entre hombre y mujer. Al separarse entre hombre y mujer nace la pasión y algunos se entregan a la pasión y sienten vergüenza de eso, no quieren ser vistos amándose. Entonces generan chozas para esconderse y ocultar sus pasiones. El humano va evolucionándose. Desde lo que éramos prehumanos, ahora ya son humanos y ya se dividieron entre varón y mujer y ya nació la pasión. ¿Ya? Entonces tenemos el anhelo, el orgullo, la vanidad, la envidia y la pasión. Y por último, llega un momento en que los arrozales disminuyen y ya no hay tanto arrozal. Entonces el ser humano recoge el arrozal y recoge, pero se aprovisiona para varios días. Se aprovisiona para varios días porque ya no quiere trabajar, digamos, ya no quiere todos los días ir a recoger el arrozal, sino que recoge arroz y lo almacena para varios días. Y con miedo a que le roben su cosecha, o sea, lo que él ha acumulado para alimentarse en los días siguientes, con miedo a eso, lo cerca y genera la propiedad privada. Entonces, la propiedad privada conduce al robo, a la mentira y al castigo. ¿Ves cómo el humano va evolucionando? Cómo Buda hablaba de la evolución y es así como nosotros hemos evolucionado, pero Buda, sin saber de la evolución, hablaba de eso. Entonces, para disminuir el robo, la mentira y el castigo, la humanidad genera el orden social, escoge a un líder, a un gobernante, ¿ya? Y todo eso lleva a la frustración y viene la maldad. El simple hecho de haber creado la propiedad privada conlleva a la frustración y a la maldad, ¿ya? Entonces ya tenemos la organización social y hay algunas personas que se cansan de ser la parte guerrera para que cuiden al pueblo del robo. Deciden ser brahmanes, deciden dedicarse a la religión y ahí empiezan a salir las clases sociales, los religiosos, los guerreros, los agricultores y más abajo los sirvientes. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, y el mal no son innatos al ser humano, sino que es producto de la codicia, del deseo, del apego, de la propiedad privada que el ser humano ha creado para poder proteger su comida, su sustento. Entonces, Buda, ¿qué dice? ¿Cómo solucionamos todo eso, a ese problema que el mismo humano ha creado?
Buda dice, eso se soluciona eliminando el deseo, eliminando el ego, no deseando nada. Solamente aquellas personas que logran liberarse del deseo y del ego son superiores a los demás. Por eso Buda dice, tenemos que buscar el nirvana. Entonces, eso es el origen de la maldad para Buda. Y estudiándolo bien tiene bastante razón y concuerda con lo que la ciencia ha estudiado acerca del origen de la maldad. Entonces, hermanos, basándonos en el cuento del filósofo ruso y basándonos en el cuento de Buda sobre el origen de la maldad, nosotros hemos hecho nuestro propio concepto del origen de la maldad. Y vamos a empezar desde el origen, desde el inicio, desde cuando Dios creó el universo. Porque Dios creó el universo en dimensiones. Yo he hablado sobre eso, sobre las dimensiones del universo en una exposición anterior, y dije que el universo está compuesto por 8 dimensiones. La primera dimensión es la energía, las cosas estas de acá, las que tenemos, la materia inerte. Todo esto es energía, porque cualquier cosa que lo hagamos polvo, cualquier cosa en la naturaleza, nosotros lo hacemos polvo, vamos a encontrar el átomo. Y el átomo está compuesto del núcleo y los electrones, ¿no? En el núcleo están los protones, los neutrones, y están bordados por el electrón. Y el espacio entre el electrón y el núcleo es inmenso, entonces todo es vacío. Si nosotros caminamos y nosotros no nos caemos, si nosotros no nos tropezamos, es porque la energía repele. Nosotros nunca tocamos nada, o sea, yo nunca estoy juntando mi mano, sino que la fuerza que yo siento es la fuerza que generan el átomo, el rechazo. Cualquier cosa. Entonces todo es energía. Entonces la energía pertenece a la primera dimensión. Nosotros todos estamos formados de eso, de energía. Ya. Entonces es la materia inerte, los átomos, la molécula. Entonces en la primera dimensión no hay maldad, no hay nada. Ya. Pasamos a la segunda dimensión. En la segunda dimensión tampoco hay maldad. Tampoco hay la maldad no se origina en la segunda dimensión, porque en la segunda dimensión están las bacterias, los microbios, los virus, los organismos, toda la vida celular o unicelular está en la segunda dimensión. Ahí no hay maldad, porque todos ellos solamente tienen instinto de supervivencia, las bacterias, los microbios, incluso las plantas que están en la segunda dimensión, las plantas, ellos solamente cumplen con sus funciones vitales, de nutrición, o sea, de hambre, de sobrevivir, de relación social entre ellos, ¿no? Incluso las bacterias hacen relación, hacen equipo para defenderse de otras bacterias, y de reproducción, ¿no? O sea, ese es el instinto de vida que Dios ha instaurado en la humanidad o en todo el universo, que todo ser viviente tenga un instinto de vida para poder preservar o perpetuar su especie, ¿no? A través de la reproducción y el miedo a la muerte. Y entonces en la segunda dimensión solamente hay sensaciones, pero no hay emociones ni sentimientos. Los árboles, las plantas, las bacterias, todo ello solo tienen sensaciones, ¿no? Y actúan por el instinto de supervivencia. Dentro de nosotros está también la segunda dimensión, porque dentro de nosotros tenemos millones de bacterias positivas y bacterias negativas. Las bacterias positivas nos protegen, ayudan a nuestra sobrevivencia. Entonces todo eso, pues hay un montón de información que ustedes pueden profundizar, ¿no? Entonces ya tenemos la primera dimensión y la segunda dimensión, donde no hay maldad. Pasamos a la tercera dimensión, en donde estamos nosotros. Nosotros estamos en la tercera dimensión, y en la tercera dimensión empieza la maldad. Pero la maldad empieza en el humano, no en los animales. La tercera dimensión está compuesto por todos los seres vivos que conocemos, los insectos, los animales, los peces, y el ser humano, ¿no? El ser humano está en la cabeza de la tercera dimensión, porque son los humanos conscientes, a diferencia de los animales. Entonces empecemos por los animales. Los animales arrastran de la segunda dimensión ese instinto de supervivencia, ¿ya? El instinto de nutrición, relación y reproducción. Entonces a esas sensaciones que tenían de la segunda dimensión se le suman las emociones,
y como resultado da el sentimiento. Entonces los animales también son seres sintientes, ¿ya? Pero todavía en los animales no hay maldad, ¿ya? Cuando tú vas a la naturaleza, ya, no hay maldad, ahí tú no encuentras maldad, solamente encuentras el instinto de supervivencia en los animales. Y ese instinto es de origen adaptativo, ¿ya? Se generan las emociones básicas. Las emociones básicas son el miedo, la ira, lo que hablábamos con el filósofo ruso, ¿no? El hambre, el amor, el miedo, la ira, ahí se suma el asco, la tristeza. Entonces todas esas emociones que ya pertenecen a un mundo más complejo de la tercera dimensión de los animales, surgieron para gestionar la supervivencia, ya, para poder huir del peligro, para poder salvarnos de cualquier depredador. Entonces, los animales por instinto tienen eso, ¿no? Tienen miedo a la muerte y desean reproducirse y son sociales, entre ellos se buscan, no hacen sociedad entre animales. De lo contrario, si no fuera así, estaríamos condenados a la extinción. Entonces todo eso viene de arriba, del diseñador supremo, que es Dios. Dios ha ordenado eso, ¿ya? Entonces, la ciencia todavía no explica por qué hay varón, hay mujer, por qué nos reproducimos los mamíferos de una manera y por qué hay ovíparos, por qué hay varias formas de concepción en todo el universo. En todo el universo, cuando descubramos vida más allá en otros planetas, nos vamos a sorprender, nos vamos a admirar de la gran inteligencia de Dios, del diseñador supremo. Entonces, hermanos, en los animales hay sentimientos básicos: miedo, dolor, alegría, tristeza, ira, disgusto, asco, en los animales, ¿no? Pero no hay maldad, eso no conlleva la maldad, ¿ya? Ahora de ahí pasamos a los humanos. La maldad empieza con el ser humano, con nosotros. Entonces, ¿cómo? Nosotros arrastramos los sentimientos primigenios que son de los animales, ¿ya? Lo mismo que sienten los animales, también nosotros sentimos. Pero a eso se le suma nuestra conciencia divina que Dios nos ha otorgado, porque nuestra alma es eterna, baja del mundo espiritual. Dios ordenó a todos los seres que están en el mundo espiritual a bajar y a ocupar nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo de seres con conciencia divina, en todo el universo, ¿no? Entonces dejamos de ser animales. Seguimos siendo animales, pero pasamos a ser unos animales con conciencia divina. Al tener esa conciencia divina de Dios, ya no pensamos como un animal, como un perro, como un elefante, como una serpiente, ¿no? Como un gato. No. Ya nos hacemos preguntas más complejas. Ya nos hacemos las preguntas básicas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hay después de la muerte? ¿A dónde voy? Empezamos a creer en cosas abstractas, en cosas que no existen, o en cosas más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿no? Empezamos a creer en los fantasmas, en los espíritus y todo eso. Entonces el origen de la maldad está ahí, en nuestra naturaleza humana de seres con conciencia divina, pero ignorantes de nuestra naturaleza divina. Como dice el hinduismo, nosotros hemos bajado del mundo espiritual, para ellos es del Brahman, y debido a nuestra ignorancia de nuestra naturaleza divina, nosotros empezamos a tratar de encontrar respuestas a nuestra existencia, a nuestro dolor, a nuestra enfermedad, y ahí es donde nace el anhelo, ¿no? La angustia del día del mañana, ¿no? Es como Buda en su relato que les he contado, decía, pues empiezan a acumular cosas para el mañana. ¿Y por qué? Porque por el miedo a lo que va a suceder en la vejez. Entonces ahí nace el deseo, el egoísmo, la envidia, lo mismo que Buda ya lo habló y ha pasado con nosotros, ¿no? Y pasa. Entonces el origen de la maldad está en eso, en el deseo, ¿ya? En el apego, en la angustia, en el miedo a la muerte y en el miedo a de qué va a pasar con nosotros el día de mañana cuando ya no pueda trabajar. Y es así, todos nosotros vivimos en un ciclo donde tenemos que
aprovisionarnos para tener una vejez digna. ¿Ya? Construimos casas, nos llenamos de cosas, trabajamos para nuestro sustento diario, para comprar nuestro alimento, nuestro vestido y ahorramos para tener una vejez digna, para que en el día de mañana, cuando ya no pueda trabajar, por lo menos tener algo ahorrado, ¿no? Entonces, todo eso ha conllevado a que generemos sentimientos que generan maldad, la envidia, los celos, el odio, el rencor, el resentimiento, el egoísmo, la ira, el miedo, la inseguridad, la frialdad y la falta de empatía. Todo eso es producto de nuestra ignorancia, de nuestra naturaleza, como dice, humana, ¿no? Porque si nosotros somos seres materiales, carnales, necesitamos de la materia para poder subsistir. Sin la materia fallecemos, nos extinguimos y trabajamos para eso, para poder subsistir, ¿no? Pero el tema es que producto de eso se genera el desequilibrio social. ¿Ya? Eso es el origen de la maldad y Buda ya lo había hablado. Y lo mismo, la misma ciencia también ya lo ha corroborado, ¿no? Entonces, hermanos, eso es la razón de tanto sufrimiento en nuestros días. Pero todo eso tiene que llegar a su fin y tiene que haber una solución. Nosotros vamos a seguir necesitando de los bienes materiales para poder subsistir, porque sin eso nos extinguimos. Entonces, si nosotros eliminamos el ego, el deseo, no vamos a querer nada. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que nadie va a querer, nadie va a desear nada y nadie va a anhelar nada y como consecuencia va a venir el descalabro, ¿no? La extinción. No es así. Lo que tenemos que es aprender a gestionar el ego, el deseo, aprender a cultivar sentimientos que generen el bienestar comunitario, no solamente el bienestar mío, sino el bienestar de la comunidad. Pero eso es bien difícil, bien difícil. Nosotros por naturaleza primero queremos solucionar nuestro bienestar de nosotros y después recién del resto. Y así ha sido por miles de años. Y va a seguir siendo así, Pero de a poquito, conforme evolucionemos, conforme pasen los años, conforme la ciencia avance, conforme la tecnología avance, poco a poco el ser humano se va a ir desligando de lo material, de a poquito, no es fácil. O sea, aquel que venga y diga, no, a partir de acá hacemos un corte, de acá para atrás fue tristeza, dolor, enfermedad, hambre, sufrimiento, y de acá para adelante es todo felicidad, amor, paz. Eso es mentira, porque el ser humano evoluciona de a poquito. No existe ese ser humano que haga un corte en dos la historia, no puede haber, ¿no? Que desde que yo he llegado, anterior era tristeza y maldad, y desde que yo he llegado para adelante es felicidad. No, Jesús trató de hacer eso y no pudo. Murió, amenazó con regresar para traer esa paz que supuestamente iba a traer en vida y hasta ahorita no regresa a traer su paz, ni tampoco va a regresar. ¿Ya? Entonces, no existe nadie, ningún ser humano. Buda también nos dio sus enseñanzas y él lo dejó y la humanidad sigue viviendo dentro de la maldad. Entonces, la maldad se va a solucionar, hermanos, de a poquito. Cuando el ser humano entendamos cuál es nuestra naturaleza, ¿no? Divina, pero así así lleguemos a entender que nosotros somos seres que hemos bajado del mundo espiritual, así lleguemos a entender eso, igual vamos a seguir necesitando de lo material, de esto. Necesitamos una mesa, necesitamos una cama, necesitamos una movilidad para trasladarnos, necesitamos del alimento para poder sobrevivir. Entonces, eso es nuestra naturaleza. Pero va con el tiempo, de a poquito, el ser humano va a lograr una homogeneidad social, va a ser más equitativo.
Entonces, la gente de a poquito va a ir deshaciéndose de lo material. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a, ya no va a ser tan necesario lo material. Va a llegar un momento en que nos convirtamos, no sé, de repente en energía, ¿no? Como alguna vez lo dije. La ciencia va a avanzar tan demasiado que ya no va a ser necesario lo material para nuestra subsistencia, todo va a ser energía. Pero hasta que llegue eso, hermanos, es mucho camino por recorrer. Entonces, pero no es tarde, siempre se tiene que empezar de algún lado, ¿ya? Entonces lo que tenemos que cultivar, hermanos, es cultivar los sentimientos que generen bienestar social, bienestar para la comunidad. Como dijo el filósofo Mozi, que al inicio hablé, al inicio de la exposición, el chino, que la maldad es producto de que el ser humano quiere el bienestar solamente para su núcleo familiar, y ya no prefiere para el resto, ¿ya? Entonces va a llegar un momento en que todos vamos a ser como una comunidad, ya no vamos a usar dinero, ya no vamos a usar tanta cosa. ¿Por qué? Porque vamos a parar viajando, vamos a viajar de un lado a otro. Entonces, no, al momento que tú viajas, no te vas a llevar todas tus cosas, ¿no? Todos tus edificios, tus bienes materiales que lo tienes acumulado en un lugar. Cuando tú te conviertes en un ser viajero interplanetario, quizás interestelar, ya no necesitas de eso, ya no necesitas de lo material. Entonces, todo eso lo vas a ir dejando, y solamente vas a regresar o cuando lo necesitarás cuando regrese. Entonces, poco a poco, toda la humanidad tiene mucho camino por recorrer. De a poquito nos vamos a ir desligando de lo material, ¿ya? Por ejemplo, yo estaba pensando y decía, pues, ¿qué cosa es más, qué es lo que trae más felicidad? Vivir en paz con la sociedad, vivir en paz con la naturaleza, vivir en paz con el universo, vivir en paz con tu comunidad. ¿Qué es lo que trae más felicidad? ¿Eso o eres más feliz dominando a tu prójimo, subyugando a tu prójimo, haciendo que el prójimo te admire, o desde la oscuridad, como hacen los judíos, ¿no? Dominan al mundo desde la oscuridad? ¿Qué te hace más feliz a ellos, ¿no? Entonces, no sé, es bien difícil de gestionar eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace más feliz? No sé, personalmente a mí me haría más feliz vivir en paz, en armonía con el universo, con la comunidad, con todos, ¿no? Eso es la verdadera felicidad, no como aquellos que tratan de llegar a la felicidad dominando, subyugando al ser humano o moviendo los hilos desde la oscuridad, ¿no? Bueno, hay mentes maquiavélicas, ¿no? Mentes retorcidas que tratan de dominar a su prójimo. Bueno, pero todo eso, hermanos, va a pasar, todo tiene su límite, todo tiene. No será ahora, no será en 100 años ni en 200, pero de que va a llegar, va a llegar. ¿Qué más les puedo decir, hermanos? ¿No? Las guerras es lo mismo, ¿no? El humano quiere dominar al otro humano y encima hay una nación que quiere dominar a otra nación, ¿ya? Y por tratar de lograr el bienestar de su pueblo, de su propia nación, subyugan a la otra nación, ¿ya? Y ese es el motivo de la guerra, las guerras económicas, que lo mezclan con lo religioso, Ahorita las guerras que tú ves ahí dicen, ¿no? Vamos a ganar esta guerra porque Dios está con nosotros. Un bando dice eso. Y el otro bando dice lo mismo. Jehová está con nosotros. A nosotros nos ha prometido la guerra, la tierra prometida. Que nosotros vamos a dominar el mundo porque Jehová así nos ha prometido. A Abraham, a nuestro antepasado. Cualquier nación que se meta con nosotros sufrirá, será devastada, será subyugada, ¿no? Como dicen los judíos, ¿ya? Y el otro bando, los musulmanes, Alá nos ha prometido la guerra, que luchemos hasta el fin de los días, hasta que llegue el fin del mundo, ¿ya? Y ambos hacen guerra en nombre de Dios, cuando Dios no está en ninguno de los dos bandos. Dios jamás va a estar en ninguno de los bandos que hagan guerra. Así no es Dios, así Dios no ha creado la humanidad.
Bien, hermanos, he hablado acerca de la maldad en nuestra dimensión. He hablado en la primera dimensión, segunda dimensión y tercera dimensión. Vamos a hablar ahora cómo es la maldad en las dimensiones superiores, en la cuarta dimensión, en la quinta, en la sexta, en la séptima y en la octava dimensión. Entonces, como ya dije, la maldad se origina en la tercera dimensión con nosotros, a través de nuestra ignorancia, a través del deseo, de la envidia, del apego, del egoísmo que nosotros mismos hemos generado con tal de aferrarnos a la vida y el miedo a la muerte. Esa maldad que viene de hace miles de años y que lo hemos heredado de nuestros ancestros, no se limpia en una sola vida. Nuestro espíritu está alimentado con esa maldad y al morir nosotros pasamos a la cuarta dimensión. Y en la cuarta dimensión nuestro alma sigue pensando como cuando estábamos en vida ocupando este cuerpo, porque aún en la cuarta dimensión el alma que no ha purificado su espíritu no se da cuenta de su naturaleza divina. En la cuarta dimensión es ahí donde están los espíritus con tendencia a la maldad. Por ejemplo, el espíritu de un criminal, de un delincuente, no, al pasar a la cuarta dimensión no quiere decir que ya se purificó, no, sigue arrastrando eso. Y esos espíritus son los espíritus malignos, ¿ya? Entonces, no es que hay un ente superior, Satanás, diablo, Lucifer, no, eso no existe. Tantos Satanás, el demonio, Lucifer, Belcebú, cualquier nombre que ustedes le encuentran que digan que es un ángel caído, eso no existe. Todas las religiones están equivocados al respecto. Dios no ha creado el universo con la maldad o le ha puesto un añadido a la maldad. La maldad es producto de nosotros, de nuestro propio ser, que somos terrenales. Entonces, hermanos, la maldad todavía hay en la cuarta dimensión, hay espíritus impuros, malos. Esos sicarios que han fallecido siguen siendo espíritus malos. Por ejemplo, un corrupto, ¿no? Un hombre corrupto, un hombre que ha hecho fortuna en vida, pero a través de las malas prácticas. Su alma sigue siendo un alma impura. Entonces están ahí en la cuarta dimensión, están tratando ahí de influir, no sé, bueno, ellos no tienen influencia en el mundo de la tercera dimensión, pero siguen ahí pululando con ese pensamiento negativo que tienen, ¿ya? Están por un tiempo ahí en la cuarta dimensión, están un tiempo y de ahí suben a la quinta dimensión para ir a reencarnar a otros mundos, y para que reencarnen en otros mundos más involucionados, para que sigan sufriendo y para que aprendan a purificar su espíritu. Ya, entonces, de todas las almas que pasamos a la cuarta dimensión, cada quien ya tiene su destino de acuerdo a su karma, ¿no? De acuerdo a su karma. La mayoría de nosotros de acá en esta dimensión no vamos a regresar al mundo espiritual, a la sexta dimensión, no, casi nadie va a regresar a la sexta dimensión, es imposible, porque todos arrastramos la maldad, todos tenemos esa impureza en nuestro corazón y que lo arrastramos de hace miles de años, de herencia en herencia. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es de limpiar eso, y nuestras nuevas generaciones van a heredar nuestros genes donde ya no va a haber egoísmo, envidia, esas cosas. Y en el futuro nuestro mundo va a ser un paraíso, ¿no? Es así como nosotros concebimos la vida, el universo y a Dios. Entonces, hermanos, la maldad solamente está en la tercera dimensión, en la cuarta dimensión y la quinta dimensión, que es el transporte universal. Solamente es de transporte nada más, ¿no? Pasan, hasta la quinta dimensión llega. En la sexta dimensión ya no, porque en la sexta dimensión es el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual no puede haber, en la sexta dimensión no puede haber maldad. Aquel espíritu que intente, por ejemplo, rebelarse o que intente rebelarse ante Dios, se extingue, se autoextingue. No puede. Ni en la sexta, ni en la séptima, ni en la octava, donde está Dios, ahí ya no hay maldad, ahí todo es distinto, todo es amor, digamos, ¿no? Todo es comunitario, en esas dimensiones, en las dimensiones superiores. Pero como sabemos, Dios está en todas las dimensiones. Dios está desde la primera hasta la octava dimensión, desde la energía, que es en la primera dimensión, Dios está en todas.
Entonces, hermanos, eso es la maldad de lo que he venido a hablarles hoy en día, explicarles que Satanás, Lucifer, demonio, Belcebú, esas cosas no existen, no existe. La maldad somos nosotros, llevamos la maldad nosotros. Y nuestro trabajo es purificar nuestro espíritu para así lograr desaparecer la maldad. Porque la maldad, por ejemplo, no hay en el mundo animal, ¿no? Algún día cuando lleguemos a otro mundo vamos a llegar a mundos deshabitados. ¿Qué maldad va a haber ahí? No hay maldad. Donde solamente esté, donde haya naturaleza, donde no haya vida así inteligente como nosotros. Entonces, nosotros no podemos todavía salir de nuestro sistema, de nuestro planeta, porque todavía estamos muy involucionados. Así como estamos, como somos, vamos a otros, a colonizar otros planetas, vamos a llevar maldad. Nosotros vamos a llevar maldad así como estamos ahorita. Entonces nos falta mucho, mucho, mucho para poder llegar a colonizar otros planetas donde ya no tenemos por qué llevar maldad. No tenemos que llevar maldad, porque si no llevaríamos destrucción. Tenemos que, para nosotros llegar a colonizar otros mundos, hay que eliminar nuestra maldad que llevamos primero nosotros. Limpiarnos ahí recién para poder llevar vida, amor a otros lugares. Bueno, hermanos, eso es todo lo que les he querido hablar hoy día y yo les agradezco mucho. Hasta luego.